Podium Conflicto, el día de hoy es nuestra etiqueta. Haga llegar sus dudas, sugerencias y comentarios. Y hay un término, una frase que ha generado mucha polémica la última semana. Tercera Guerra Mundial. El nacimiento de la Organización de Naciones Unidas se da en 1945 para evitar justamente una tercera guerra mundial, pero ahora se habla de la posibilidad de una tercera guerra mundial porque la única latente es el cierre definitivo del Estrecho de Hormuz, dicho por organismos internacionales. Esa es la pregunta siguiente. ¿Existe la posibilidad de una tercera guerra mundial generada por este conflicto? Y le voy a adicionar una pregunta. ¿Y es posible un diálogo entre Estados Unidos e Irán? Son dos preguntas en una, tiene minuto y medio para responder. Sí. Bueno, la primera yo diría que viene a colación con relación al conflicto, en el sentido de que justamente una tercera guerra mundial se podría dar si un país como Irán, gobernado por los ayatolas, tuviera justamente la bomba atómica. Gracias a Dios que Estados Unidos y la coalición, Alemania, Francia, Inglaterra, etcétera, están, Europa unida, pues el Parlamento Europeo, la ONU, están todos conscientes de que esto sería lo peor que le pudiera pasar al mundo. O sea, que un país gobernado por un fundamentalismo dogmático y una teocracia como esta pudiera tener la bomba atómica. ¿Por qué? Porque es peligrosa la proliferación nuclear. O sea, ojalá el mundo se salve de precisamente que sigan proliferando las armas nucleares que podrían justamente ser el principio del fin del mundo. Podría acabar ahí la humanidad con una tercera guerra mundial. Entonces yo veo que se están tomando medidas en esa dirección y hemos hablado del programa de esas medidas que se han tomado justamente en el Medio Oriente. O sea, ningún país debería tener armamento nuclear. Esa es la realidad. No es posible, según su criterio, hoy en día. Yo creo que no es posible porque además, digamos, los que tienen la bomba atómica saben que si alguno desata una explosión atómica, eso generaría que el otro lo haga y se acaba el mundo. ¿Y un diálogo es posible entre ambos países? Sí, un diálogo creo que es posible y necesario. Muchísimas gracias al profesor Oscar Arnal. Vamos con el ingeniero Rafik Derjani. Las mismas dos preguntas. ¿Es posible una tercera guerra mundial? ¿Es posible un diálogo entre Estados Unidos e Irán? Minuto y medio. Sabemos desde la Guerra Fría que cuando hay potencias grandes no llegan a hacer confrontación directa. Los conflictos normalmente se suavizan con proxy a nivel de baja intensidad. Y lo más probable, como te dije, Estados Unidos tiene una visión de China y los países del Medio Oriente tienen una visión, y ya lo declararon, es sacar a la fuerza norteamericana del Medio Oriente. Y muy probable es la tendencia. Estados Unidos quiere retirarse, claro, tiene intereses geopolíticos, uno de ellos es el petróleo y la base militar más importante que está con arma nuclear, que es Israel. Y las otras fuerzas probablemente, como pasó declaración en Irak, si Estados Unidos no se retira, no te sorprende que fuerzas iraquíes empiezan a movilizarse contra las bases norteamericanas, no te sorprende que en Siria hay reacciones contra la fuerza norteamericana, no te sorprende que en Afganistán vas a ver algunos movimientos contra, o desde el mismo Yemen, contra algunos intereses en la península árabe. Ahorita sí hay posibilidad de negociación. Irán y todo el Medio Oriente lo que quiere paz. El punto histórico que el imperio, el razonamiento colonial cree que tienen derecho a imponerse contra los otros pueblos del mundo. Bien. Cuando llega a Estados Unidos a entender que los pueblos tienen derecho de soberanía, ahí tendremos paz. Muchísimas gracias al ingeniero Rafik Derjani. Vamos al tema nacional vinculado con el tema del conflicto iraní. En su momento fue muy criticado el presidente Chávez por las reiteradas visitas de Mahmoud Ahmadinejad porque generó el descontento de Arabia Saudita, un aliado comercial importante, un aliado petrolero importante dentro de la OPEP también en su momento. En esta oportunidad se hicieron solidarios funcionarios del gobierno. Uno de ellos dijo, su muerte será vengada, fue una de las preguntas. ¿Es correcta la posición de Venezuela respecto a este tema? ¿Y qué quieren decir con eso de que tu muerte será vengada? Como es una participación directa de Venezuela, es asumir, la gente puede asumir que es que Venezuela participará en esa venganza. Tiene minuto y medio para responder. Bueno,
Otro de los errores del desgobierno de Maduro, precisamente involucrarse en un conflicto donde no tiene Venezuela nada que ver. Y además fue la tradición anterior de la política internacional venezolana justamente el apoyar a las democracias del mundo. Eso ha sido lo contrario que ha pasado durante todo este tiempo, durante todo este régimen. Precisamente ha habido una vinculación permanente con gobiernos, digamos, dictatoriales, con gobiernos fundamentalistas islámicos, y eso le hace daño a Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela no tiene simplemente nada que hacer allí. O sea, se vincula con fuerzas terroristas, se vincula con fuerzas del mal desde muchos puntos de vista, se involucra en un conflicto mundial que lo pone todavía más en contra, evidentemente, de salir de todas estas sanciones, y esas son políticas que perjudican la propia economía venezolana, y eso la gente lo tiene que saber. O sea, los países no quieren y nadie quiere invertir en Venezuela porque Venezuela está asociado y se pretende asociar a las dictaduras terroristas del mundo. Muchísimas gracias al profesor Oscar Arnal. Vamos a insistir en la pregunta para el ingeniero Rafik Derjani. Fue un error realmente marcar una posición así respecto al conflicto, y además de esto, ¿qué quieren decir con las alocuciones que establecieron en la firma del acta de condolencias para que Qasem Soleimani? No sé quién hizo esa declaración que su muerte será vengada. Pedro Carreño, un diputado. Ok. No sé si hay algún conflicto en análisis o en sistema de valores. A ver, Estados Unidos se identifica con Arabia Saudita o con Israel, si ven algo coherente en nuestra política. Y no veo cuál es el raro que se encuentra Venezuela, la política internacional de Venezuela, con política internacional de China, de Rusia, de Irán y otros países que creen en generar un nuevo modelo de multipolaridad. Yo lo veo muy natural, muy necesario en esta etapa en desarrollo internacional, que se rompe la unipolaridad basada en las violaciones de las leyes de Naciones Unidas, que Estados Unidos lo hace, que mismo Israel lo hace, que los saudita contra su pueblo lo hace, y lo vemos normal, nadie se molesta. La posición de Venezuela de identificarse con países antiimperialistas, yo pienso es lo más natural para un pueblo que busca la liberación. Le digo una cosa, si fuera Simón Bolívar hasta hoy, Simón Bolívar asume la misma posición ante movimiento imperialista. Simón Bolívar peleó contra el imperio español y Simón Bolívar podría pelear contra el imperio norteamericano. Y me asumo esto con toda seguridad porque es expresión de dignidad. Bien, el tiempo del bloque ha terminado, pero fuera de tiempo quiero hacer un comentario, no sé si les sirva de pregunta. China es un imperio y Rusia también lo han sido. Históricamente, 17 países bajo el dominio ruso, insistían en el dominio, por ejemplo, de Crimea en su momento, están hablando del imperio chino, en su momento era uno de los imperios más poderosos, hoy en día tienen disputas por posesión de espacios marítimos que según países mucho más pequeños les pertenece. Estos también son imperios, entonces son alianzas imperiales también. Halim, los imperios son imperios, yo no estoy liberando a ninguno. Cuando pero China fue, Venezuela se alió con países no claro, imperiales, no cuando China fue imperio, fue imperio. Todavía está con hermano, ya va, hermano, un momento. China hoy es una nación que tiene una visión de construir socialismo. Pero una disputa en el mar meridional. No, ya va, un momento, déjame continuar y puede interrumpirme. Todas sus relaciones con todos sus socios es acordadas, sin excepción. Rusia ha sido durante el cesarismo y dentro de la Unión Soviética tenía una relación imperial. Después de la Guerra Fría, Rusia tiene otra visión geopolítica y hoy no tiene relación. Pero intentó invadir Afganistán hace poco, eso es una pretensión imperial. Todavía estaba la Unión Soviética. Y no es el momento. Y lo de Ucrania, por ejemplo. La Ucrania, el conflicto de Ucrania, si quiere analizarlo sinceramente, es Occidente que entró en territorio históricamente, afecta la seguridad de Rusia. Y normalmente, si nosotros aquí Venezuela te amenaza sus territorios muy cercanos, tú también vas a responder. Le voy a decirte algo.
nosotros son el patio trasero para Estados Unidos. Nosotros para Estados Unidos, ellos deciden quién es presidente. Bien, ellos deciden se le si respeta un su diputado opinión, es tenemos que ir a legal. la pausa, no tenemos mucho más tiempo. En la próxima parte del bloque protagonista de nuestro programa se plantean soluciones. Etiqueta, podium, conflicto. ¿Cuál es la solución según su criterio? Vamos a la pausa y ya volvemos.